Muy buenas y bienvenido a este nuevo video. Este video es la continuación a un concepto que expliqué anteriormente, que es el fenómeno de la pirámide de la distribución de riqueza, que ese video lo vas a poder encontrar en la página anterior o si estás en YouTube, en mis videos anteriores. Y esta es la continuación en donde yo te explico y en donde vamos a ver y vamos a analizar cuánto es lo que gana en promedio en cada país de Latinoamérica, cuánto es lo que gana en promedio o qué es lo que define la base de la pirámide de la distribución de la riqueza. Para poder ayudar y entendernos lo directamente relacionado que está con los salarios y los sueldos o la calidad de vida de las personas y lo alarmante que sucede esto, que después más adelante vamos a explicarlos con algunos otros, que después te voy a explicar el fenómeno que ocurre detrás de esto. Que en esta serie de videos te va a ayudar a comprender muchas cosas a nivel de fenómenos sociales. ¿Y cuánto gana la base de la pirámide? La gran pregunta que todos nos hacemos. Y la realidad es que es muy impactante el hecho de ver las estadísticas. Nosotros, para poder hacer toda esta investigación, lo que hicimos fue contratar planes del Estatista. Estatista es una página para buscar datos y poder ver estudios a nivel mundial. Entonces, todos estos datos tienen fuentes muy confiables, que son del Estatista, que si quieren puedes buscar lo que quieras ahí. Pero lo más importante es entender que, sorprendentemente, todo lo que conlleva la base de la pirámide de la distribución de riqueza y los sueldos que gana la base de la pirámide son los salarios mínimos de América Latina. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos a analizar todos estos salarios mínimos, podemos empezar a ver y a notar en qué categoría social o cuánto gana en promedio las personas que se encuentran en la base de la pirámide. Y esto se ve muy fácil viendo los salarios mínimos. Por ejemplo, tenemos a Perú, que gana en promedio salarios mínimos. Recuerden que esto es una estadística promedio. Hay gente que gana un poquito más, hay gente que gana un poquito menos. Esto es un promedio. En Argentina tenemos un promedio de 163 dólares. Perú, un promedio de 270 dólares. Honduras, 350 dólares. Paraguay, 370 en promedio. México, 400 dólares en promedio. Chile, 500 dólares. Uruguay, 500 dólares. Ecuador, casi 500 dólares. Guatemala, 400. El Salvador 300, Bolivia 300 y pico. Y esta estadística nos dice que la base de la pirámide, que es lo que hablamos en videos anteriores, en realidad está definida por los salarios mínimos de América Latina. Y es muy interesante comprender esta base. Es entender de que si nosotros estamos en los salarios mínimos de la población, es porque en realidad estamos perteneciendo al sector más bajo de la jerarquía social posible, o por lo menos legalmente posible, en nuestros países. Bien, es un fenómeno súper interesante. Y yo me puse a preguntar, y obviamente al ver esto yo me alarmé y me asusté, y me puse a hablar con la inteligencia artificial, y me puse también, me apalanqué de la inteligencia artificial y los datos a nivel internacional del estatista.com, y lo que hice fue preguntarle a la IA, le dije, quiero que me hagas un estudio de cuánto es el costo promedio de vida mensual que necesitan las personas de cada país, y quiero que me hagas una tabla del costo de vida mensual de las personas en base a lo que ganan. Y me sorprendí. Por ejemplo, países como Uruguay, el costo de vida mensual, sin contar el alquiler, bien, creo que esto es sin contar el alquiler, perdón, ahí me salté una diapositiva, ahora, acá está, me puse a preguntarle el costo de vida sin contar el alquiler y primero yo investigué acerca de cuánto salía mensualmente vivir en cada país aproximadamente. Y me salió que Uruguay, por ejemplo, mensualmente, sin el alquiler de la vivienda, está en un promedio de 800 dólares. Chile, 700 dólares. Costa Rica, 700. Panamá, 600. México, 600. Venezuela, 600. Ecuador, 500. El Salvador, 500. Perú, 500. Guatemala, 450. Argentina, 400 dólares vivir mensualmente. Paraguay, 400 dólares. Honduras, 400. Bolivia, 400. Nicaragua, 400. Muchas personas, yo comprendo que, esta estadística es en base a teniendo en cuenta los gastos de vida promedio. A mí, en mi infancia me ha tocado vivir una situación económica no muy favorable y obviamente hay familias que hacen hasta lo imposible para vivir con menos, pero ten en cuenta que eso no es vida. O sea, si vos tenés que hacer lo imposible para poder llegar a pagar la luz, el gas y tenés que endeudarte para poder comer, en realidad no es que se vive con menos, en realidad que vos estás sobreviviendo. Y ese es el gran problema de la economía, o el gran problema de que muchas familias no nos damos cuenta, pero en realidad están sobreviviendo, o sea, no están haciendo cosas imposibles para lograr llegar al mínimo posible para poder vivir. Estas estadísticas son en base a lo que, sumando una vida estable, media normal, sin pagar alquiler, pagando todos los servicios a tiempo, o sea, pagando todo como corresponde,
esto es lo que sale vivir en América Latina. Y esto me alarmé, por supuesto que me alarmé, sí. Y le pregunté a la IA, bueno, quiero que me hagas una resta de lo que sale vivir mensualmente en esos países comparado con el sueldo promedio que está documentado en esos países. Y me di cuenta de que la mayoría de los países de América Latina, viviendo con lo que ganan en la base de la pirámide de la distribución de riqueza y con los salarios mínimos, nos damos cuenta que no alcanza para poder vivir. Y esto es alarmante, ¿ok? Por ejemplo, Uruguay, el salario mínimo esperado son $500, pero el costo de vida es de 870. Lo mismo Chile, el salario mínimo mensual es de 500 y el costo de vida es de 700. Y esto pasa con todos los países. Por ejemplo, Panamá, México, que el salario mínimo es 400, pero el costo de vida es 600. Venezuela, el salario mínimo es $3. Están para atrás. Y el costo de vida es $600 porque allá es todo más caro. Ecuador, lo mismo. El Salvador, lo mismo. Uno de los pocos países que he visto que el salario mínimo alcanza para poder vivir es Honduras. Sorprendentemente. O Bolivia. O Nicaragua. Estoy sorprendido. Bien. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos por qué ocurre este fenómeno. Y es lo que yo te voy a explicar en otro video. Pero más que nada, este video, el objetivo es hacer un panorama completo que si vemos las estadísticas, hay una clara identificación de cómo los fenómenos sociales afectan a nuestra economía y afectan a la población completa. Que en este caso es cómo la base de los sueldos mínimos no alcanza para poder vivir y eso nos busca o nos ayuda a alarmarnos, porque esto en realidad no es algo catastrófico que vos tenés que alarmarte y el país está mal. No es que el mundo está mal o está roto. Todo lo contrario, es lograr entender en el punto en el que estamos económicamente para saber qué es lo que tenemos que hacer para decir, mierda, yo en este momento estoy en un salario mínimo, tengo que empezar a pensar en otras cosas. Ejemplo, no tenés que estar pensando en comprarte un auto porque eso te va a estancar cada vez más. O sea, si vos estás en estos números mensuales, en realidad no te está yendo bien y no es momento en el que incrementes tus gastos porque eso a largo plazo te va a hacer cada año más pobre, por así decirlo. No para insultarte, sino siendo realistas. Sino esto nos busca a decir, mierda, ¿qué hacemos con el capital que tenemos? Porque probablemente muchas de las personas que están en sueldo mínimo o viven o comparten departamento o trabajan la pareja, trabaja el hombre y la mujer o vive con sus padres. Ese es el promedio que sucede o es el promedio de vida. O vive muy lejos de las capitales o vive en lugares alejados de donde hay economía, lo que también te limita tus posibilidades de ganar más y te hace excluirte económicamente de la sociedad y lo que hace que a ti te parezca todo más caro. Bien, no es un problema que las cosas están caras o que suban, sino es como un problema de que está caro comparado con qué. Si ganaras millones de dólares las cosas no te parecerían caro, pero ahora, como estás en este punto, si es que esto conecta contigo, es ayudar a comprendernos de, a ver, todo lo que se gana ahora en la base de la pirámide, el salario mínimo no es para quedarte ahí. No tenés que dar las gracias porque tenés un trabajo que te paga lo mínimo, sino ahora es cómo das el próximo salto o en dónde tenés que capacitarte, en dónde tenés que mejorar tus habilidades, en dónde tenés que trabajar tú y ser proactivo para que esto no te afecte a largo plazo y que puedas pasar el nivel de la pobreza, porque básicamente estamos al borde del nivel de pobreza, ¿bien? Y esto es la tarea que te quiero que te dejes. O sea, es como el pensamiento que quiero que tengas a partir de ver este video. Y en el próximo te voy a explicar por qué ocurre todo esto. O son mis deducciones. Yo tampoco soy un oráculo o soy un genio del mundo. Pero te quiero contar en mis deducciones o en mi forma de ver el mundo por qué están ocurriendo estos fenómenos. Así que, equipo, gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo donde te voy a explicar por qué ocurre este fenómeno social de la distribución de la riqueza, los sueldos mínimos y qué es lo que está pasando con todo esto. Te mando un super abrazo. Nos vemos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.